Bienvenidos a Última Profecía. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, amigos que son leales aquí a nuestro canal. No tenemos muchas vistas, de eso lo podemos ver, que no tenemos muchas vistas, tampoco muchos suscriptores. Nuestro canal no depende de suscriptores, ni mucho menos tampoco si nos dan un like o no nos dan un like, porque no ese es el propósito. Aunque ciertamente nos gustaría tener muchas vistas por la razón que estamos dando a conocer nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha encontrado a nosotros, se nos ha manifestado de la manera que está escrito en los apóstoles. Ahorita vamos a compartir unos versículos donde muestran claramente que el Señor se manifestaría en este tiempo. Nunca pensamos, todavía nos asombramos, todavía estamos atónitos de esta revelación que Dios mismo manifestado en carne, como dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Indiscutiblemente es grande este misterio, Dios manifestado en carne. Lo vimos, Juan Pablo II, manifestado en carne, Dios mismo. También luego dice, justificado por el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo. Visto de los ángeles, nosotros somos sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutamos su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y luego dice también, predicado a los gentiles en todo el mundo, porque lo estamos haciendo a través de esta plataforma. Bendito sea Dios que vino a preparar todo, aún la tecnología, para que su nombre se anunciara en todo el mundo. Después dice, visto del mundo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto se refiere al Papa Francisco. El Papa Francisco en pocos días morirá, y cuando muera, cuando ande en el Espíritu, entonces se cumplirá lo que dice el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 17, versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. El hombre, Francisco, cuando muera, y entonces si abra los ojos espirituales, porque ahora no se ha dado cuenta que Benedicto XVI es el Señor, en aquel día, ya pronto está por venir, porque pronto viene el juicio a este mundo. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. El Santo de Israel es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, su nombre nuevo. Aquí dice bien claro, cuando Francisco muera, en el Vaticano se dará la trompeta, se anunciará que Juan Pablo II es Dios mismo, y Benedicto XVI el Señor Jesucristo. Esa es la maravilla de nuestro canal Última Profecía, llevando la verdad de Cristo Jesús, Benedicto XVI, que lo hemos conocido ciertamente por revelación del Espíritu Santo. Esa es la novedad, que en el mundo se darán cuenta cuando Francisco muera, y Francisco lo dé a conocer, porque Francisco resucitará, Dios lo va a resucitar, y también el anticristo, Arturo Sosa, el anticristo, también se dará cuenta que el Santo de Israel es Benedicto XVI, lo darán a conocer en todo el mundo. El mundo se alborotará, el mundo se sorprenderá, el mundo se asombrará, cuando nosotros lo estamos divulgando antes que lo haga Francisco y lo haga el anticristo. Nosotros estamos dando a conocer que efectivamente el Señor Jesucristo se nos ha manifestado. Como dijimos al principio, vamos a leer una de las escrituras donde muestran claramente que el Señor se manifestaría. Comenzaremos con este capítulo, Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 13, 14, 15 y 16. Dice el apóstol Pablo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha, no lo alteres. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí no vamos a incluir a toda la humanidad. Cuando dice, cuando ninguno de los hombres puede ver, no le ha visto, los hombres son los pastores. Ninguno de los pastores, ninguno de los príncipes que hay en este mundo lo han visto. Entonces, dice, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo bien claro, primeramente aquí en el versículo 15, la cual a su tiempo, a su debido tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En el versículo 14 es donde dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a titular nuestro video el día de hoy, La manifestación y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo, son dos cosas distintas. La manifestación es una y su venida es otra. Eso lo vamos a probar con las Escrituras, que no es lo mismo. La manifestación y la venida del Señor son dos cosas distintas. Vamos a probarlo con esta Escritura. Y seguimos en el orden del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vayamos al versículo 8, 9, 10 y 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó y con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos ha dado, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y luego dice aquí, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Repito, pero que ahora ha sido manifestada. ¿Qué ha sido manifestada? La salvación, el llamamiento santo, la gracia. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Luego dice Pablo, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora ciertamente se manifestó el Señor, la gracia, la salvación ha sido manifestada, porque la salvación es igual al Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. También vamos a leer al apóstol Pedro. Dice nuestro hermano Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, 4, 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amigos, amados, la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es la salvación. Y el apóstol Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ciertamente ha sido manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo que ser de esta manera. Él tuvo que morir, tuvo que poner su vida en expiación por el pecado, porque de otra manera, ¿cómo seríamos salvos? No es como se nos había enseñado. Se nos había enseñado que Cristo derramó su sangre en la cruz y que Él ya pagó todo. Y ahorita lo vamos a mostrar con la Escritura que no es así. Se nos había enseñado que desde hace 2000 años, cuando el Señor murió, fue crucificado, que desde entonces para acá estábamos por la gracia, y no es verdad. Eso no es verdad, porque si así fuera, ¿por qué el Señor se vio en la necesidad de ofrecerse Él mismo ahora? Porque Él puso su vida en expiación por el pecado. En aquel tiempo no puso su vida en expiación por el pecado. Allí no era la expiación por el pecado. Lo vamos a demostrar con las Escrituras. Derramó su sangre, ¿cierto? Pero esa sangre que derramó en esa cruz no vino sino hasta ahora. El Señor que entró en el lugar celeste, llamado el santuario celeste, en el lugar santo, donde entran los papas solamente una vez al año con sangre ajena, para que se muestre paciente con los ignorantes, porque Él también está rodeado de debilidad y por causa de eso debe ofrecer esa sangre, no solo por los pecados del pueblo, sino también por los pecados de sí mismo. Pero Cristo entró una sola vez en el santuario, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre que derramó hace 2000 años en esa cruz. Ahora vino ofreciéndose no solo su sangre, sino también su propio cuerpo, su propia vida, poniéndola en expiación por nuestros pecados. De ahí para acá, desde el 31 de diciembre de 2022, que no hace mucho, entonces sí estamos bajo la gracia. Por eso es que ahora sí podemos entender: por gracia sois salvos. Pero aquellos que lo reconocemos, que lo aceptamos primeramente, que Él es el Señor Jesucristo, no hay otro. Reconócelo que Él es, y si lo reconoces, lo recibes, ciertamente tus pecados serán perdonados. Y no temporalmente, no, por siempre. El Señor ya no te inculpará de pecado, porque a todos los que le reconocen, que lo reciben, el Señor les perdonó sus pecados por medio de su expiación, la expiación misma de su propio cuerpo, derramando su sangre en la cruz, ciertamente, pero que ahora vino a ofrecerla en el lugar santísimo. Vamos a leer esto en el libro de los Hebreos para constatar lo que estamos diciendo, porque no se trata de conformar nuestra doctrina a un simple pensamiento. Aquí no actuamos nosotros que yo pienso, yo creo, yo siento, o soñé. No, nuestro evangelio no es sí y no. Nuestro evangelio es sí y en él amén. Vamos a la palabra. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24, 25, 26 y casi hasta el 27. Dice Hebreos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios.
Y queremos aclarar esto. Queremos también darles a conocer que cuando dice el cielo, no se está refiriendo allá arriba en el espacio. Allá no hay lugar para entrar Cristo y ofrecer. No, allá no se ofrece ninguna sangre por los pecados allá en el espacio. Cuando dice la palabra cielo, el Vaticano representa el cielo, como también representa el tercer cielo. Sí, porque el primer cielo lo edificó Salomón, o sea, el templo, el primer cielo, Salomón. El segundo cielo lo edificó Ciro, rey de Persia, y el Vaticano es nombrado el tercer cielo, es el cielo. Tenemos que aclarar eso y tenemos que darles a conocer eso, porque aquí dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, o sea, en el Vaticano, donde se presentan cada año los papas con sangre ajena para el perdón de la ignorancia del pueblo por sus pecados. Dice, para presentarse por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, es lo que les estamos diciendo. El sacerdote, el sumo sacerdote, el papa, para que mejor entiendan, porque hoy al sumo sacerdote se le llama el papa. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Noten lo que dice aquí. De otra forma, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, tenemos que recalcar muy bien esta palabra, subrayar esta palabra, en la consumación de los siglos, porque no me vengan a decir que la consumación de los siglos fue hace 2000 años, en ninguna manera, porque aquí el libro de Hebreos está hablando de que Cristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo. ¿Cuándo? Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Es lo que les estamos diciendo. Todo aquel que lo reconozca, todo aquel que diga verdaderamente, tú eres Jesús, eres el Cristo, el Hijo de Dios, entonces quien lo haga, quien lo reconozca, ciertamente ha pasado de muerte a vida. Ha cubierto multitud de pecados, y el Señor ya no lo inculpa de pecados, pero aquellos que no creen que Él es, ciertamente permanecen en su pecado. El Señor Jesucristo les dijo una vez a los judíos, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así, también ahora a los cristianos, si no creen que Benedicto es el Señor, también permanecen en sus pecados. Porque aquí lo dice bien claro, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y luego dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, ahora que el Señor resucite, porque va a resucitar, su cuerpo se va a levantar, vendrá, pero ya sin relación con el pecado, ya no vendrá a hacer sacrificio nuevamente por los pecados en ninguna manera. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y esos muchos son aquellos que le reconozcan. Y luego dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todo el mundo. ¿Sí? ¿Así dice? Dice que aparecerá por segunda vez para salvar a todos los que se llaman cristianos.
Pues no, dice, para salvar a los que le esperan. ¿Le estás esperando, amigo, amiga? Los que nos oyen a través de esta bendita red social que sin lugar a dudas nosotros sí la estamos usando para dar algo bueno. Le estamos dando buen uso. Hoy tenemos la ventaja de llevar el Evangelio a todo el mundo a través de esta red social y pareciera que todos están ocupados en divulgar otras cosas y no dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Sí, nosotros nos asombramos aquí en la red social, por lo menos donde participamos, que no hay nadie divulgando el testimonio, dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo ya manifestado. En Benedicto XVI no encontramos a nadie. Y eso, desde luego que nos hace más maravilloso nuestro consejo, porque ¿quién somos nosotros? ¿Qué somos nosotros, mejor dicho, para que Dios haya confiado tan grande testimonio de dar a conocer a las naciones a su Hijo manifestado? ¿Qué somos? Así que no se vengan en contra de nuestro testimonio, porque no somos nosotros los que estamos hablando. Es Dios hablando, y ciertamente Dios pedirá cuenta a todo aquel que está oyendo y que no cree. El Señor traerá a cuenta a todos aquellos que escucharon, pero que no creyeron. Porque, amigos, nosotros vemos, escuchamos los prevaricadores que enseñan cosas como ¿quién es Jesucristo? Conoce cómo puedes vencer y cómo tener una vida victoriosa. Se envuelven en todas estas cosas de manera que no conocen al Señor Jesucristo, Benedicto XVI ya manifestado, y por eso les decimos que abracen nuestro testimonio, crean a nuestro testimonio, no serán avergonzados. Todos aquellos que crean a nuestro testimonio ciertamente no serán avergonzados, porque dice la Biblia, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí, porque en el Vaticano desecharon a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, el Papa Francisco lo rechazó, el Papa Francisco lo aborreció y se confabuló, se hizo una alianza con el anticristo, Arturo, y pues por eso es que dejó a nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba escrito esto en la palabra, dice la Biblia en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dejará el hombre, Francisco es el hombre, dejará a su padre, Juan Pablo II, a su madre, que representa al Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y se unirá a su mujer. Ahora dice que se unirá a su mujer, pero Arturo no es mujer. ¿Por qué Dios dice que se unirá a su mujer? Porque Arturo representa la gran ramera, y dice la Biblia que todo aquel que se une a una ramera, una sola carne es con ella. Por eso el Papa Francisco no conoció a Juan Pablo II. Y eso que Juan Pablo II fue el creador de Francisco, porque Juan Pablo II lo hizo cardenal al Papa Francisco. ¿Ustedes piensan que el Papa Juan Pablo II, Dios mismo, nuestro Dios, nuestro Padre, no nos avergonzamos de decirlo? ¿Ustedes piensan que Juan Pablo II no sabía que Francisco podría ser una amenaza? ¿Por qué decimos podría ser una amenaza? Porque siendo jesuita, podría llegar ya como cardenal a ser papa, y un papa jesuita, teniendo un papa jesuita en el Vaticano, esto sería una amenaza para la iglesia. ¿Ustedes creen que Juan Pablo II se equivocó y no lo sabía? No, Juan Pablo II, él siendo Dios mismo, él constituyó a Francisco para esto mismo, así como también
Arturo Sosa, el anticristo, fue hecho por Dios. Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, aún al impío para el día malo. Siendo Dios, ¿no sabría que Francisco lo dejaría también? Por supuesto, ya él lo sabía. De manera que tampoco no podemos nosotros hablar mal de Francisco, porque ciertamente Dios lo puso con un propósito. Aún Arturo sabemos que es el anticristo y que viene ciertamente, como dice Pablo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos para todo aquel que se pierde, todo aquel que se rehúsa a creer a la verdad. Por supuesto que son instrumentos de Dios para castigar a los malhechores, pero nosotros, dice la Biblia, ¿quién es aquel que nos puede hacer mal si vosotros hacéis el bien? Ahora, y si también alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa del Señor, bienaventurados sois. Así que, por eso, estamos conscientes de que el Papa Francisco y Arturo Sosa, con todo y que es el anticristo, pues no dejan de que son instrumentos de Dios para castigo de los malhechores. Vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículos 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dijimos que la manifestación y su venida no es lo mismo. Por eso el apóstol Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en él. Y esto de permanecer ciertamente tiene un significado muy profundo, porque Jesús dijo, el que en mí no permanece será echado fuera, y los echan en el fuego y arden. Por eso dice, permanezcan en mí, permaneced en él, dice Juan, para que cuando se manifieste, es decir, estarían echando en el fuego, antes de la manifestación del Señor, estarían echando en el fuego a muchos. Ahora, ¿qué es el fuego? No podemos entrar en detalle, pero sí, la plaga que vino del 19, allí está el fuego. Dice el apóstol, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, después de la prueba del fuego que vino, el Señor estaría a punto de manifestarse, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primeramente, Dios, el Padre, manifestaría a su Hijo. El Señor Jesucristo se manifestaría para que nosotros, los que lo hemos conocido, tengamos esa confianza. Sí, porque antes de conocerlo, estábamos, Señor, ayúdame, quiero ser yo partícipe del arrebatamiento, yo quiero irme contigo, Señor. ¿Seré uno yo de los que te irás a llevar? Señor, muéstrame. ¿Cómo voy a saber yo si yo soy uno de los que van a participar en ese evento tan especial? Pues bueno, el apóstol Juan dice que cuando él se manifestara, el Señor Jesucristo se manifestara, y nosotros, quienes lo hemos conocido, ciertamente tendríamos una confianza verdadera. Una confianza que sin duda nos daría esa seguridad, esa certeza que cuando Él venga no nos vamos a alejar de Él
avergonzados porque ya lo conocemos. No hacia aquellos que no lo quieren reconocer, que Él es el Señor, Benedicto XVI, ellos están en un peligro de que cuando el Señor venga se alejen de Él avergonzados, porque el Señor dijo estas palabras: cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en este mundo, también el Hijo del Hombre se avergonzará. Y cualquiera que me niegue delante de los hijos de los hombres, también el Hijo del Hombre le va a negar delante de los santos ángeles y de su Padre. Los ángeles del Señor somos nosotros. Nosotros somos los ángeles del Señor que estamos tocando esta trompeta con gran voz de trompeta, diciendo al mundo: he aquí la salvación. El Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI, el Señor, véanlo. Finalmente, para no hacer ya muy largo el discurso, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el 1 en adelante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice Pablo acerca de la venida del Señor, y noten que dice la venida, no está diciendo la manifestación. Y aquí el apóstol Pablo está hablando al pueblo que ya conoció la manifestación, ya conoció quién es el Señor. Pablo está hablando a ese grupo de personas. Por eso dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, note que dice la venida, no está hablando de la manifestación, porque Él ya se manifestó. Primero tenía que manifestarse para que nosotros tuviéramos confianza en su venida, como dice el apóstol Juan. Pero con respecto a la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando dice el hombre de pecado, no solo lo dice porque es un hombre pecador, no, el hombre que creó el pecado personal, el pecado que cometieron, ahora que vino la prueba de la plaga del 19. Por eso Pablo dice: y se manifestará el hombre de pecado, el pecado que cometieron, que dice Juan: por ese pecado yo no digo que se pida. De ese pecado se está refiriendo el apóstol Pablo, de este hombre inicuo. Dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene al hombre de pecado? Al anticristo. ¿Qué lo detiene? El Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco muera, entonces se manifestará aquel inicuo, porque quedará en lugar de Francisco. El jefe superior de los jesuitas quedará en lugar de Francisco. Por eso dice que ya está en acción, ciertamente, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, o sea, Francisco, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo,
se va a manifestar, pues ya lo conocemos, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero luego, lo bonito para nosotros, dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Nosotros también podemos decir a ustedes que Dios llamó mediante nuestro testimonio en última profecía, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido de nosotros aquí en última profecía, sea por palabra, o sea por video, o sea por carta. Y el mismo Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias por estar aquí en Última Profecía. Nos estaremos escuchando en otro video más. Busquen más videos aquí en nuestro canal. Tenemos, por la gracia de Dios, algunos 20 videos que hemos, por la gracia del Señor, subido aquí en nuestro canal. Nuestro testimonio es y será el mismo, dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, porque para nosotros no nos es molesto escribir las mismas cosas, anunciar las mismas cosas, que para vosotros es seguro. Que Dios les bendiga, amados del Señor. La paz sea con todos ustedes. Amén.